Hola, hola, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Me escucho? Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Si se escucha bien, ¿cómo están? Día lluvioso, ¿verdad? Bastante lluvioso. Sí, como que así dicen, ay, como que tomar clases estas horas, pero bueno. La única ventaja, pues, es que no tienen que salir de casa, ¿no? Que en otros semestres salir así con este clima, como que no se antoja mucho, ¿verdad? Pero bueno. Ok, pues vamos a continuar con la clase. Vamos a terminar el día de hoy con el PDF del tema 6 parte uno, y para continuar con lo que sería la parte 2 que tiene que ver con la cuestión de table spaces, ¿no? Bien, sí ven el PDF, ¿verdad? Sí, 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 profe. profe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con, ya habíamos platicado de todo la parte de los segmentos, ¿no? Nos quedamos hasta los segmentos undo, ¿no? También ya habíamos platicado de los segmentos undo y vamos ahora a platicar un poco de cuestiones de administración de los segmentos, ¿no? Es decir, qué cosa tenemos que hacer o qué actividades de mantenimiento se hacen a los segmentos, ¿ok? Básicamente las tareas se reducen a lo que es la administración del espacio. Por ejemplo, ver qué tanto espacio tienen los segmentos, cómo podemos reutilizarlo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, básicamente eso es lo que se administra de un segmento, ¿no? Su espacio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la administración de ese espacio, eh, la base o la instancia realiza un seguimiento del estado de los bloques, ¿ok? O sea, cómo anda el espacio en los bloques de datos que le corresponden a cada segmento. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos platicado de este concepto del high watermark? Que es un punto en el donde es un punto dentro de un segmento en donde antes de esa marca, digamos, puede haber segmentos con o sin datos, ¿no? Y que también por ahí hay el concepto de low watermark y de high watermark, ¿no? Y antes del low watermark, decíamos que todos los segmentos tienen datos, ¿no? Todos seguiditos, seguiditos. Los bloques, perdón, los bloques. En el espacio que hay entre low y high watermark, pudiera haber huecos de repente, ¿no? Pudiera haber huecos aquí. Y hacia el lado extremo derecho ya no hay espacio, ¿no? O sea, es decir, más bien ya no hay datos de esos bloques, ¿no? Posterior a él, los bloques nunca se han empleado. Inclusive están sin formato, ¿no? Entonces, bueno, dos principales técnicas existen para hacer la administración de un segmento. Como en la mayoría de los casos, existe el modo automático y el modo manual. ¿Ok? Que bueno, en realidad se llaman Automatic Segment Space Management y Manual Segment Space Management, ¿no? Por obvias razones, obviamente, pues siempre se sugiere el automático, ¿no? Que la misma instancia haga la administración del espacio. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. No voy a profundizar mucho en el modo manual porque en realidad este modo manual ya no se usa tanto, ¿ok? A nivel básico, lo que se hacía era hacer uso del diccionario de datos para indicar qué segmentos tienen espacio, ¿no? Y cómo anda, qué tanto espacio queda, ¿no? Entonces, se utilizaban algo que se le llamaba free list, ¿no? Free list. Entonces, básicamente, cuando se hacía la inserción de un registro, una tabla, se hace una búsqueda en esta lista para saber si existían bloques con espacio. Entonces,
Ya no se usa tanto justamente porque al usar el diccionario de datos podemos provocar cierta contención en la tabla, ¿no? En la vista, porque todo el mundo quiere consultar a esa lista para saber si hay espacio o no. Entonces, puede haber muchísimas operaciones de asignación de espacios de manera concurrente y eso podría provocar cierta contención. Entonces, en el modo automático se resuelve esta problemática. ¿Ok? Entonces, cuando se hace la inserción por primera vez en un registro, una tabla, por ejemplo, aparte de que se crea el segmento, como vimos la clase pasada, ¿no? Se le da el formato a un bloque para formar un bitmap block. ¿Ok? Bitmap block, o sea, uno de los bloques tiene una función especial que es donde se guarda, se construye un bitmap, que es el que nos serviría para determinar cómo anda el espacio, ¿no? En los bloques de un segmento. Es decir, qué tan lleno o vacío se encuentra cada uno, ¿no? Ok, acuérdense que lo que vimos de los bloques, cuando un bloque está disponible, se formatea y después ya se comienza a escribir. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar esto? En lugar de usar una sola lista para todos los segmentos, ahora cada segmento tiene su bitmap, ¿ok? Y es como se hace la administración. Una manera de entenderlo para que esto quede un poco más claro. Antes teníamos una vista del diccionario de datos, una lista. Entonces acuérdense que aquí están los segmentos. Vamos a imaginarnos los segmentos de todas nuestras tablas o un segmento de un índice, un segmento de una columna tipo block club, ¿se acuerdan? Entonces cuando se quería, por ejemplo, reservar una nueva extensión, así por así decirlo, se tenía que consultar primero esa lista. Entonces todos los segmentos se tenían que consultar acá. Entonces se puede producir cierta contención. Ahora esto ya no es así en el modo automático. En el modo automático más bien, uno de estos bloquecitos es el que tiene aquí información, metadatos para saber cómo está el espacio dentro de este mismo segmento, ¿vale? O sea, cada segmento tiene su bloque especial donde tiene todos sus metadatos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en lugar de andar preguntando en otro lado, pues el mismo segmento le pregunta a su bitmap, ¿no? Si hay espacio o no, o cómo anda el espacio, ¿ok? En lugar de hacerlo a todo el diccionario, ¿vale? Entonces, ¿qué estados puede tener los bloques dentro del segmento? Básicamente nos indica si ese bloque está, en dónde está ese bloque respecto a la marca de agua. Si está ubicado arriba, significa que el bloque está libre. ¿Se acuerdan de eso? Este, eh, Cuando está del lado derecho, significa que nunca se ha reservado espacio, por lo tanto está libre. Puede ser formateado y usado, ¿no? Bloque abajo de la marca de agua, ¿no? Abajo de la marca de agua es cuando podemos tener varias situaciones, ¿no? Porque puede que ya tenga datos, puede que no, ¿no? ¿Cuáles son esas tres situaciones? Se reservó para ser empleado, pero aún no ha sido formateado ni usado. O sea, es cuando cae en el espacio que se alcanzó a formatear, pero todavía no se usa, ¿no? Formateado y contiene datos sería el otro caso. Formateado y vacío debido a que a lo mejor hicieron una modificación o eliminación de algún registro y provocó que ese bloque se vaciara, o sea, ya no tenga datos, pero pues ya tiene formato, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, ¿no? Cuando la tabla se crea, pues vean dónde está el high water mark, ¿no? Desde el bloque cero, ¿no? O sea, todos estos bloques supongan que son todos los bloques que se reservaron cuando se creó el primer segmento, ¿no? Y su primera extensión. Entonces tenemos todos estos bloques. Al inicio, muy al inicio, pues el high watermark está aquí, ¿no? Eh, Vamos a suponer que una transacción empieza a realizar inserciones, ¿no? Entonces,
Eso significa, ¿no?, que es necesario reservar un grupo de bloques para poder almacenar los registros. ¿Ok? Cuando se hace la primera inserción, ocurre lo que decíamos hace rato. Se le da formato al primer bloque y se crea ese bitmap que indica que los bloques han sido reservados, ¿no? Digamos, ahorita este bitmap diría, todos estos bloques ya fueron reservados, pero todavía no se formatean, ¿no? Pues así empezamos. El formato y la ocupación de bloques pues empieza una vez que se comienza a insertar datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los bloques comienzan a formatearse y se comienzan a llenarse de datos, ¿ok? Entonces, vamos a suponer en este ejemplo que cuando hacemos una inserción, vean, se reservó hasta aquí, pero las inserciones provocaron nada más escrituras hasta aquí. Entonces aquí es donde ya se establecen los dos conceptos, ¿no? El low y el high watermark, ¿no? De aquí para acá tengo ocupado con espacio, de acá para acá está libre y en este espacio, ¿no?, es el sobrante, digamos, de la reserva, de la última reserva de bloques, ¿no? Muy bien. Entonces, después, ¿no? Cuando se siguen insertando más y más registros, ¿no? La base de datos puede continuar insertando datos dentro de este pedacito, ¿ok? Que quedó reservado entre el low y el high, ¿ok? Y puede utilizar cualquiera de ellos, ¿no? Eso significaría que de repente podemos tener espacios, ¿ok? Vamos a decir, una especie de fragmentación de los segmentos que forman a una extensión, ¿no? Entonces, dice aquí, observar la posición del el low high, la señal, perdón, la marca low, permanece en esa posición indicada en la figura, aunque haya más bloques a la derecha, ¿ok? Entonces, ¿por qué permanece aquí? Porque la idea, ¿cuál es la idea del low? Es que todo lo que haya para acá debe de estar continuamente lleno, ¿no? O sea, no podría mover el low watermark aquí, porque todavía hay un hueco aquí, ¿no? Entonces, hasta que todo está continuo y parejito, es donde ya se puede mover el low watermark, ¿ok? Bueno, pues todo ese estado de movimiento, les decía, se guarda en ese bit del segmento, ¿ok? Bueno, pues básicamente esto es lo que también ya habíamos comentado. La ventaja de tener todo lleno hacia la izquierda es que a la hora de escanear una tabla, ¿ok? Pues hago un escaneo todo directo, ¿no? Hasta que encuentre el low watermark. ¿Por qué? Porque sé que lo que hay hasta atrás está continuo, ¿no? No tengo que checar si este está vacío, si este está ocupado o no. Esa dinámica la más la hacemos en este periodo, ¿ok? Es decir, se hace una lectura de forma secuencial y rápida, diría yo, ¿no? Secuencial y rápida porque pues todo está parejito, ¿no? Y lleno. Entonces, ya cuando se alcanzan esas dos marcas, más bien ya cuando se alcanza, se hace el escaneo secuencial, ¿no? Ya cuando se llega aquí, de aquí para acá, ya se hace un escaneo más, cuidadoso, ¿no? Porque puede que unos sí tengan datos, puede que otros no, ¿ok? Muy bien. Dice, cuando el espacio entre estas dos marcas se llena, o sea, este espacio de aquí a acá, cuando ya de plano ya no hay espacio, ahí sí ya lo que se hace es low high watermark toma el lugar de high watermark y high watermark se mueve hacia la derecha para reservar más bloques, ¿no? O sea, en esta parte, ¿no? Supongamos que ya se nos acabó el espacio ok, supongamos que traíamos hasta aquí ciertos datos de manera continua, ¿no? El high watermark se mueve un poco más por la cantidad de bloques que se reservaron, queda este hueco,
comenzamos a insertar o continuamos insertando y va a llegar un punto, ¿no? En donde ya ocupemos todos los bloques. Cuando eso pasa, cuando ya todo quedó otra vez parejito, ¿ok? Low, pues pasas a hacer ahora esta marca y el high, pues resuelve otro pedazo. Entonces, se dan cuenta que este algoritmo lo que hace es ir tratando de que todo vaya quedando parejito, ¿no? Sin huecos, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda de cómo se hace esta administración. Básicamente es una descripción general en cuanto a la administración del espacio. ¿No? Bueno, si hay cualquier duda, avísenme, porque esto de la administración de repente puede volverse un poco complicado de entender, ¿no? Sí, hasta ahorita se va entendiendo. Bueno, vamos ahora a, por último, ver qué cosas se puede hacer para consultar cómo anda el uso del espacio en general, ¿no? De las estructuras que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Segmentos, extensiones, bloques. ¿Ok? Como debido a que la administración del segmento se hace vía bitmap, no hay una vista como tal del diccionario de datos que nos diga el estado actual de ese segmento, del espacio que ocupa el segmento. Pues no es tan, se complica un poco, ¿no? Porque no podemos consultar de forma directa, pues vas y consultas esta vista, ¿no? Porque la información se guarda en los bitmaps, ¿no? No tanto en las vistas. Entonces, para poder acceder a esos bitmaps no es tan directo. Se hace a través de procedimientos, ¿no? De procedimientos, ¿no? SQL. Entonces, la base de datos ya trae algunos procedimientos ya, o funciones ya predefinidas para que nos diga cómo anda el espacio en disco. Más bien el espacio de los segmentos de las extensiones y bloques de un segmento. Entonces, todo eso está en un paquete que se llama DBMS Space. ¿No? Creo que ya habíamos platicado de los paquetes, ¿no? Me confirman si ya les había platicado de lo que es un paquete y su implementación y demás. No. ¿No? Ok, bueno, les platico rápidamente. La idea del paquete, para que se entienda, es como si fuera un paquete en otro lenguaje de programación, por ejemplo, en Java, ¿no? Más o menos ubicamos como que es un paquete en el contexto de Java. ¿Quién me dice qué es eso? En el contexto o de si quieren de otro lenguaje Sí, orientado a objetos. una colección de clases y funciones, ¿no? Así es. Un paquete básicamente agrupa un conjunto de clases que tienen, pues de alguna manera, una relación estrecha, ¿no? Todas las clases, no sé, por ejemplo, hay un paquete, por ejemplo, que se llama java.sql, pues son todas aquellas clases que tiene que ver para realizar el acceso a datos desde este lenguaje. En la base de datos pasa algo similar. Tenemos no clases, sino más bien podemos tener distintos objetos que se tienen que programar, ¿no? Por ejemplo, una función, un procedimiento, ¿no? Son objetos que pueden englobarse. Si tengo varias funciones, varios procedimientos, se pueden englobar, ¿no? En una unidad que las agrupe y se le llama paquete, igualito que en Java, por ejemplo. Entonces hay muchos paquetes que ya vienen instalados cuando se instala su base de datos, ¿no? Por ejemplo, no sé si de lo que poquito que hemos un poco programado aquí, esto se ve más en bases 1, ¿no? El paquete dbms-output, que muchas veces que ustedes quieren mandar un mensaje a consola desde empleando un programa PLSQL, ¿no?
tenemos que hacer esto, ¿no? DBS output.putLine y lo que querramos mandar a consola, ¿no? Entonces aquí pueden ver el nombre de este paquete, ¿cuál es? DBMS output, ¿no? Lo que está antes del punto es el nombre del paquete. Entonces este paquete, pues se llama así, DBS Space, contiene funciones y procedimientos que lo que hacen es mostrarnos, ¿no? O informarnos de cómo está el espacio de almacenamiento, ¿no? En los segmentos de una tabla, ¿ok? O de cualquier otro segmento, ¿no? No, las tablas, acuérdense, puede ser índices, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, unos de estos procedimientos son onUse space, free blocks y space usage, ¿ok? Vean que prácticamente se describe, ¿no? onUse space, pues nos dice información del espacio no utilizado, ¿no? En una tabla, por ejemplo, ¿no? Free blocks es, pues, cuántos bloques libres tenemos, ¿no? En ese segmento, ¿ok? Y el último es obtiene información de los bloques de datos en un objeto con administración automática del espacio libre, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer uso de estos procedimientos. Entonces, como pueden ver aquí, ya necesitamos un poco de PLSQL, ¿no? Pregunta alguien, ¿cómo les fue en este tema en su curso de bases 1? ¿Cómo se quisiera saber más o menos cómo anda su nivel de PLSQL? O sea, no se preocupen, si me dicen ando en ceros, pues bueno, es más que nada para hacer un sondeo de qué tanto tuvieron oportunidad de trabajar con PLSQL en bases 1. No, pues sí lo estudié para el final, pero sí andaba bien. Lo estudiaste al final, lo vieron muy rápido y ok. ¿Ustedes quién llevó conmigo? Yo. Bueno, tú mismo. Ok. Yo también. Yo también. 3. Bueno, pues entonces no tienen pretexto, ¿eh? Lo vimos muy rápido, sí, eso es cierto, por la cuestión del temario. Pero bueno, recuerden que ahí está el PDF del tema 10, entonces, mi sugerencia, ¿no? Es, de todos los temas básicos que vimos, vuelvan a estudiar esos temas básicos, ¿no? No tienen que echarse todo el PDF, ¿verdad? De ese tema, digo, sería ideal, pero por lo menos con que tengan la cuestión de, pues, ¿qué conceptos necesitamos aquí en general para entender todo esto? Pues lo que eran los bloques anónimos, ¿se acuerdan? El manejo de variables, ¿no? Variables, los ciclos de control, por ejemplo, o estructuras, vamos a llamarle para englobar a todo, ¿no? Estructuras de control, ¿no? Aquí me refiero con todo lo que es el switch, el if, el else y los loops y todo eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Cursores. Esto es importante. Cursores, manejo de excepciones. También es importante. Ok, ¿qué otra cosa? Creo que ya. Es lo más básico, ¿no? Bueno, y hay de los otros objetos, no nada más los bloques anónimos, pudieran ser procedimientos, funciones. Ok, y creo que ya. Con esto que dominen es más que suficiente. Igual y puede haber algunas cosas nuevas, pero son las menos, ¿no? Lo que predomina más, pues son estos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo número 1, se está
¿Usando qué cosa? A ver si alguien detecta un procedimiento, un trigger o qué cosa se está usando ahí. Un bloque anónimo. Es un bloque anónimo, ¿no? Porque no tenemos la definición de su, pues valga la redundancia, ¿no? No tenemos, su definición, es decir, su nombre, ¿no? Es un bloque anónimo, siempre se tiene que estar parseando y analizando y ejecutando, ¿no? Porque no se guarda nada en el diccionario. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace ese pequeño bloque anónimo? Vean, eh, es un código que lo que hace es mostrar información, ¿no? Del espacio libre, ¿ok? Que tiene su correspondiente segmento, haciendo uso de funciones PLSQL, ¿no? Entonces, lo primero que hace este código es verificar si la tabla que vamos a probar existe y si no existe, la elimina. Vean que para hacer eso tenemos que hacer un código así. Que creo que esto ya lo explicamos, me confirman que una opción es primero borrar la tabla y luego volverla a generar para evitar problemas de errores, ¿no? Al momento de correr n veces nuestra prueba. Si se acuerdan de esto, lo volvemos a explicar. Sí lo habíamos Sí. hecho como en ejercicios pasados En para ejercicios. los usuarios. Ah, ok, para los usuarios hicimos un ejemplo. Bueno, esa misma idea la podemos llevar a tablas, ¿no? ¿Qué es lo que hace este código? Primero intenta eliminar la tabla, ¿no? Si llega a tener un error porque ya existe, porque más bien no existe, pues realmente no pasa nada, ¿no? Nada, estamos validando que efectivamente no exista. Si no existe, entonces la creamos acá abajo, ¿no? Recuerden utilizar, bueno, es otro punto, en la parte de programación, el SQL dinámico. ¿Quién me dice qué es el SQL dinámico? Esto ya no, igual ya no se acuerda, ¿no? De bases 1. Nadie, ¿le suena el SQL dinámico? Pues, bueno. Bueno, yo me acuerdo que es para ejecutar código, me parece que es DML o DDL. Ujú. DDL dentro de un bloque de PLSQL, ¿no? Ajá, ese es un uso. No podemos ejecutar código DDL dentro de un bloque anónimo, dentro de un bloque PLSQL, ya sea procedimiento trigger, ¿no? Para, digamos, solventar esa limitante, entonces se hace vía dinámico, ¿no? O sea, en general, ¿qué es el SQL dinámico? Es decir, nos da la facilidad, ¿no? De construir sentencias SQL, como si fueran cadenas, ¿no? Entonces, esa cadena se la damos a esta instrucción para que la ejecute. ¿Ok? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? La otra es cuando tengamos algún programa genérico en donde querramos reutilizarlo para diferentes tablas, diferentes objetos, ¿no? Y entonces, en ese sentido es dinámico. A lo mejor el procedimiento recibe el nombre de la tabla, es decir, tengo que parametrizar parte de los nombres de los objetos, ¿no? Entonces es cuando podemos auxiliarnos del SQL. O sea, no tenemos con certeza en el momento en el que se compila el programa, no sabemos con certeza qué tabla vamos a usar, sino eso se resuelve hasta que el programa se ejecuta. Entonces ahí podremos hacer uso del dinámico. ¿Ok? Bueno, aquí lo usamos más que nada porque no podemos hacer operaciones DDL. ¿Ok? Entonces, ya que creamos la tabla, vean, aquí dice Execute Immediate, ¿no? Aquí estamos creando la tabla. Otra vez utilizo SQL dinámico. Ya creamos la tabla. Ahora, vean qué hace este pedacito.
inserta 10,000 registros, ¿no? Entonces, una forma rápida de probar esto, ¿no? Pues es haciendo un bloque PL/SQL. Yo creo que saben que a lo mejor vale la pena ejecutarlo ahorita directo en el manejador, pues para mostrarles rápidamente cómo funciona esto. Entonces déjenme, voy levantando la instancia para que lo veamos así totalmente en vivo. Ok, y bien lo que levanta, vamos analizando No, mejor voy a cambiar a Oracle para levantar el listener. Y usar el SQL Developer, ¿no? Para que sea más fácil. Bueno. Ok, entonces... ok, entonces en lo que levanta, vamos a revisar este código que hace, ¿no? Entonces, vamos a borrar aquí esto. ¿Qué hace este pequeño ejemplo? Entonces, ya que creamos esa tabla, lo que hace este código es hacer la inserción de 10,000 registros, ¿ok? Hace la inserción de números aleatorios, ¿no? Entonces, y después hace commit, ¿no? Y ya, realmente aquí no tiene nada de chiste, ¿no? Creamos una tabla y le insertamos 10,000 registros, ¿ok? Sería interesante ver qué pasa, ¿no? Con sus extensiones cuando se crean. Entonces, eso es lo que hace este primer programa. Ahora, el segundo programa, ¿qué es lo que hace? Ya hace uso de uno de estos procedimientos almacenados que les comenté, ¿ok? ¿Cuál es ese procedimiento que utiliza onUse space? Vamos a ver qué espacio está sin uso, por así decirlo, ¿no? onUse space. Este es un procedimiento. Entonces vean cómo se invoca el procedimiento. Sigue siendo un bloque PL, ¿no? Sigue siendo un bloque anónimo. Entonces declaramos todas estas variables. Ahorita les digo para qué. Ok. Y la manera de invocar a uno de estos procedimientos es así. Nombre del paquete, el nombre del procedimiento y vean esta sintaxis. Yo les recomendaría usar esta sintaxis para que sea más claro ver qué parámetro le estamos pasando al procedimiento. Se pone el nombre del parámetro, luego se pone igual, mayor que y su valor. ¿Ok? Pueden omitir esta parte y invocar al procedimiento pasándole nada más la lista de valores, ¿no? Pero si pues es un procedimiento que no ubicamos bien o que estamos aprendiendo, conviene usar esta sintaxis un poco más explícita, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, dice onUseSpace, este procedimiento me acepta quién es el dueño del segmento, de qué segmento quiero ver el espacio, qué tipo de segmento es, puede ser una tabla, un índice, un segmento glob, etcétera, ¿no? Y ya de aquí, vean que le estoy pasando variables. Estas son variables que definimos acá arriba. Son variables porque se definieron como parámetros de salida. Ok, vean que aquí empieza después de los demás parámetros, a partir del cuarto, todos son de salida. ¿Por qué razón un parámetro de un procedimiento puede ser de salida? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O qué significa, no? Que un parámetro de un procedimiento se tenga que declarar como de salida. Que no se le puede poner variables de entrada. No se le puede poner variables de entrada. Bueno,
No entendí bien esa idea, pero Bueno, es que yo me acuerdo que había una forma de que era de salida el in-out, el in y el out. el in, ajá, el in y el out, ¿no? Que aquí los pueden ver. Ajá. In son los tres primeros. Estos son, ¿no? In, in. Ok, son los tres primeros. La diferencia con out es que son valores de entrada que únicamente se leen, ¿no? Son datos que se leen y realmente no se modifican. Entonces, los de salida, ¿cuáles creen que sean? Out. Es como paso por valor y paso por referencia. Ah, exacto. Ese es un ejemplo muy claro que describe lo que son parámetros de salida. O sea, en paso por referencia, ¿qué hacíamos en objetos? Pasábamos una variable y el contenido de esa variable, como es por referencia, puede ser visto o inclusive puede ser modificado por el bueno, por el método, ¿no? que se invoque. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Estas variables de salida se utilizan para más que nada cuando necesitamos que el procedimiento escriba en ellas. El procedimiento entonces va a escribir en esas variables y nosotros una vez que ya se terminó de procesar ese procedimiento, podemos consultar el valor de esas variables. O sea, desde fuera del programa. Es la ventaja de un out. ¿Ok? O en general porque el procedimiento necesita escribir, no escribir el resultado en alguna parte. Entonces, para eso se puede utilizar un parámetro de salida, ¿no? Entonces, en estas variables, básicamente, el procedimiento justamente va a escribir, va a modificar la información o va a establecer, si quieren verlo así, la información del espacio sin uso de quién, pues de un cierto segmento, ¿no? Entonces, creo que las variables se describen por sí solas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen que significa B on-use blocks, por ejemplo? Los bloques que no han sido usados. Ajá, los bloques que no han sido usados. Y bueno, aquí les puse en un breve resumen del contenido de cada variable, de lo que trae cada variable, ¿no? Entonces van en el mismo orden como están aquí declarados, ¿no? Que es el cuarto, del cuarto al décimo, ¿no? Que son los que nos interesan. Entonces, como pueden ver, dice número total de bloques existentes en el segmento. Ese es el que nos da este primer parámetro. Entonces, vamos a ver si ya acabó de levantar. Yo creo que ya. Y déjenme ver aquí. Yo creo que esto lo tengo aquí aquí los debo de tener en algún script. Ajá, mire, creo que es este. Ok, muy bien. Entonces, ya que lo entendimos, yo creo que lo voy a hacer por pedacitos para que veamos, ¿no? Por partes. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir aquí, ¿qué será? Puede ser hasta con SQL Plus. Ok, entonces vamos a ver. Ok, creo que este era. ¿Alguien se acuerda qué usuario usé la vez pasada? Creo que el 01. Ya ni me acuerdo. Ok, voy a utilizar este usuario. Entonces, como les decía, primero voy a asegurarme que existe esta tabla. Entonces voy a copiar este código tal cual así. Lo puedo pegar así y le pongo su diagonal para ejecución.
Y ¿qué? Algo raro pasó aquí. Ah, es que más bien debía haber, acaba hasta acá el bloque, ¿no? And if, bueno, lo voy a ejecutar todo para que de una vez genere la tabla, ¿no? Ah, ok, entonces se fijan, ahí está creando la tabla y está insertando todos esos registros, ¿no? 10,000 registros. Se fijan, de repente en este tipo de ejercicios vamos a estar haciendo programitas para poder simular, ¿no? Que tenemos muchos registros y pues hacer algo con ellos, ¿no? Ya lo genero, entonces vamos a ver la descripción de la tabla, números. Ahí está. Y vamos a ver cuántos registros cargó. From números. Ahí están los 10,000. Ahora vámonos a developer para mostrar esta parte, ¿no? Para que sea un poquito más ilustrativo, no hacerlo aquí a línea de comandos. Entonces ahorita ya tengo esa tabla creada con todos los registros. Ok, entonces nada más déjenme mostrar aquí los datos de la tabla, números, ¿no? Aquí está. Y ahí están, ¿no? Los numeritos que ahorita se generaron de forma aleatoria, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ejecutar aquí el procedimiento para que, pues mostremos. Bueno, fíjense, antes de mostrar el procedimiento, creo que sería bueno mostrarles, sí ven el developer, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, vamos a ver cómo están los segmentos, ¿no? Fíjense, sería interesante revisar aquí. Select, asterisco, from user segments, where, vas a ponerle segment name igual a números. Ahí está. Entonces ya con lo que hemos visto ya más o menos entendemos varias columnas, ¿no? Vean, el nombre del segmento no tiene particiones, ese tipo table, su administración automática, ¿no? Table space user. Ahora vean aquí cuántos bloques llevamos hasta ahorita, ¿no? 32 bloques, dice. ¿Cuántas? Vean, aquí ya se crearon 4 extensiones para poder almacenar estos 10,000 registros. O sea, ya con una no fue suficiente. Ok. Y bueno, aquí ya tenemos la extensión inicial, final, entre otras cosas, ¿no? Ok, vamos a ver si hacemos lo mismo, pero con las extensiones. User extend. Y creo que también lo podemos filtrar por el nombre del segmento. Ahí está, se fijan, ahí están las cuatro, extensiones que se acaban de crear, ¿no? O sea, con una extensión no fue suficiente, sino tuvimos que crear 10, ¿ok? 10, perdón, se tuvieron que crear cuatro extensiones, ¿no? Bueno, aquí a nivel de diccionario de datos nada más nos dice lo que hay, ¿no? Lo que se creó, pero no sabemos exactamente cómo está el espacio en sí, ¿no?
Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a ejecutar pues justamente invocar al procedimiento para que me dé detalles. Ah, pero aquí necesito desde aquí más bien. Hasta acá. Entonces vamos a ejecutarlo. Ah, dice que la tabla no existe. Ah, es que posiblemente el usuario. Es que es el usuario es ¿qué? 0401. Entonces vamos de nuevo. Ok, ya ejecutamos aquí el procedimiento. Ah, nada más que no tengo la salida porque no la habilité. Pequeño detalle, ¿verdad? Set server output on. ¿Se acuerdan de esa instrucción? Set server output on es para set server, lo escribí mal, espérame. Ahí está. Oh. Ah, pequeño detalle. ¿Por qué no me muestra la salida? Quisiera yo saber. Esto está como que en gris, si lo ven, no sé por qué lo puso así. Creo que ya la está mostrando, ¿no? Ah, ya la vi, perdón, sí es cierto, sí es cierto. Esta de aquí, ¿no? Es que sí, ahí está, ahí está. Sí, la estaba yo buscando acá arriba, pero sí tienes toda la razón, está aquí. Es que me confundí con el error. Aquí está, ¿no? Sí tienes toda la razón. Ok. Dice el total de bloques, ¿no? A ver, ¿qué significa eso, no? Total de bloques, 32, ¿no? Es decir, hasta ahorita, total de bloques, dice aquí, número total de bloques en el segmento se han creado 32, más bien se han reservado 32. Número total de bloques existentes en el segmento en bytes, ¿ok? Número de bloques que no han sido empleados, 0. ¿Por qué creen que es 0? Pues básicamente es porque ahorita el programa se creó de forma muy uniforme, ¿no? Iteramos en un loop, todos los bloques se crearon de manera continua, ¿no? Y pues prácticamente todo está ocupado de manera muy uniforme, ¿no? Todo bonito, ¿no? Todos los bloques están ocupados de forma secuencial, ¿no? Luego, número de bloques que no han sido empleados en bytes. Ah, bueno, que no es ese número de bloques y otros en bytes. Y luego viene el ID del data file que contiene la última extensión que se creó. Porque la última, recuerden que la extensión puede estar ubicada en distintos data files. Ahorita pues ese es un solo data file, ¿no? Que es users, ¿no? Luego dice el identificador del... Ah, ¿y dónde está eso? Aquí, block ID, ¿no? Y en este. Ah, identificador del primer bloque, identificador del último bloque. Bueno, estos como que no son tan relevantes, ¿no? Los más relevantes son, pues básicamente estos primeros de aquí, ¿no? El número total de bloques,
existentes y el número total de, ya sea en bytes o en número, ¿no? Entonces, así como este es básico, hay otros procedimientos que nos dan información de cómo está el espacio en los segmentos, ¿no? Déjeme regreso aquí al PDF. Entonces, básicamente, pues es la salida similar a esta, ¿no? Muy bien. Entonces, pues prácticamente esto es en cuanto a procedimientos, ¿no? Realmente, se fijan, no es tan complicado hacer este tipo de programitas, solamente es entender qué hace el procedimiento y qué me regresa, ¿no? Bueno, y por último, ya para pasar al siguiente PDF, las vistas del diccionario de datos asociadas con el uso del espacio de almacenamiento, ¿no? No nos dan a detalle como el anterior, ¿no? De a nivel de bloques, pero sí podemos ver a nivel de extensión y de segmento. Que estas ya las estuvimos revisando, ¿no? DBA o User Segments, DBA o User Extents, y esta no la hemos visto, ¿no? El DBA Free Space, ¿no? Aquí nos da un poco de información de las extensiones libres en todos los table spaces o en los table spaces al que el usuario se le asigna una cuota, para el caso de esta vista, ¿no? Bueno, entonces esto ya más o menos lo habíamos revisado también, ¿no? Con los ejemplos que hemos visto hasta ahorita. ¿Vale? Bueno, con esto pues ya prácticamente estamos terminando esta primera parte de lo que son las estructuras lógicas. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte 2 de este PDF. Que es un tema también bastante interesante. Y de hecho es un solo punto realmente que tiene que ver con table spaces. Vamos a aprender aquí todo lo que son los table spaces. ¿Vale? Con esto estaríamos llegando ya hasta arriba en la jerarquía de estructuras lógicas. ¿Se acuerdan? Empezamos por bloques, de los bloques nos fuimos a las extensiones, de las extensiones a los segmentos y por último le toca el turno al table space. El table space es un concepto relevante, importante, porque sobre todo este concepto se asocia tanto con la parte lógica que vimos como la parte física, es decir, con los data files sobre todo. ¿Ok? Entonces este concepto, digamos, relaciona o une a ambos conceptos, ¿no? Las estructuras lógicas y físicas. Entonces, ¿qué es un table space? Una manera de verlo es como una unidad de almacenamiento, pero lógica, no física, ¿no? ¿Cuál sería una unidad de almacenamiento física? ¿Qué concepto sería eso? Una unidad de almacenamiento física. O sea, físicamente, ¿en dónde se almacenan los datos? En el sistema operativo. Ajá, pero no En tan, el disco duro. no tan abajo, no tan abajo. En data files. El data file. Data file, el disco duro sí también ya es algo físico, ¿no? Pero un poquito, no tan genérico sería el data file. El data file ya sería la estructura física, ¿ok? Entonces, al igual que un data file tiene datos, de manera lógica podemos decir que el table space es también una unidad de almacenamiento. ¿Ok? O sea, lógicamente podríamos decir que nuestros datos se guardan en un table space. Eso es correcto decirlo, lógicamente. Y físicamente estarían en un data file. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en un table space podemos guardar el espacio que requieran diversas estructuras lógicas.
tablas, índices, todo lo que requiera guardar sus datos o almacenar sus datos. Lógicamente podríamos decir que se guardan en un table space y físicamente pues ya se guardan en un cierto data file, ¿vale? Otra manera de verlo es como un contenedor de segmentos, ¿no? Cada segmento está o pertenece a un solo table space. Aquí sí es una relación, ¿no? Un segmento debe estar en un solo table space, no en varios, ¿no? Entonces también podríamos verlo de esa manera. Entonces les comentaba, ¿no? A nivel físico, los datos no es que se encuentren en el table space, sino más bien en su correspondiente data file, ¿no? O en archivos temporales, dependiendo el tipo de segmento, ¿no? Bueno, ¿cómo creamos un table space? Puede ser de manera un tanto implícita, que fue cuando ustedes crearon su base de datos aquí, con Create Database. Bueno, aquí no dice, pero debe ser con Create Database. Ahí se acuerdan que cuando programaron esa instrucción, creo que vale la pena mostrarla. Esto fue en el tema 2, me parece, ¿verdad? Creo que fue el ejercicio práctico 2, ¿no? No, no, sí. Había uno, ¿no? Donde creaba la base de datos, tenía la instrucción crear base de datos, algo así. Aquí, ¿no? Creo que aquí. Ajá, aquí. ¿Se acuerdan ustedes usaron, crearon su base de datos con esta instrucción? ¿No? Create Database. Con lo que hemos visto ahora, creo que ya entienden mucho mejor cada uno de los parámetros, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve la creación de table spaces aquí? ¿Quién me dice? ¿Dónde creen que se está creando el table space? Donde se mandan los data files. Exacto, aquí. En esta parte se está creando un primer table space. No tiene ni la instrucción create table space ni nada, porque aquí se está creando de forma implícita cuando le indicamos a la instrucción create database quiénes son sus data files. Ok, aquí se va a crear el table space sys. No es necesario poner su nombre porque ya el manejador sabe, ¿no? Que ese, pues es un table space especial, particular para la propia base. Ok, de hecho la definición es hasta aquí. Hasta aquí. Ok. Entonces, cuando se define un table space, pues de entrada uno de los parámetros más importantes es decirle, aquí se establece la relación que les dice ya, ¿no? Con la parte física. Un table space se relaciona con la parte física a través de sus data files. Ahí lo pueden ver, ¿no? Data file. Este es otro, ¿no? Sysaux en realidad es otro table space. Ok. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, aquí está el de users, ¿no? Y aquí está el temporal y undo. ¿Vale? Entonces, de esta manera pueden crear table spaces. Digo, no es la única, obviamente, ¿no? ¿De qué otra forma? Con la instrucción alter o create table space. ¿Ok? O sea, de manera explícita podemos crearlos también. Bueno. A nivel general, ¿no? Una base de datos, ¿no? Debe contar con al menos 2 table spaces, System y Sysaux. ¿Ok? System y Sysaux son, digamos, los table spaces fundamentales, ¿no? Por lo mínimo.
aunque no se recomienda que nada más se creen estos dos, sino se recomiendan crear los que se ven aquí en la imagen. Ok, imagínense qué pasa si se nos olvida crear un DOITEM. No pasa nada, ¿no? La base puede seguir operando, pero ¿en dónde creen que se guarden los datos de estos table spaces si no existen? ¿Usaría solo de los que dispone Ajá, que sería quién. ¿Cuál creen que sean? ¿Sys o System? O, perdón, no Sysaux. en Sysaux? No, en System. Ok, si no existieran. Eso se recomienda mala práctica porque también podemos causar mucha contención en ese table space. Entonces, por eso conviene crear otros adicionales. ¿Quiénes son esos adicionales? Undo, TMP y los mismos que el usuario pueda crear. Ok. Bueno, a cada uno de estos table space, como les decía, les podemos asignar su data file. Puede ser uno, puede ser más. Ok. Y bueno, eso es en cuanto a la estructura. Vean cómo se está haciendo ya la liga entre lo lógico y lo físico. ¿Sí lo ven? ¿No? Lo lógico nos quedamos con ese contenedor de extensiones. Ok. Y en lo físico, pues realmente ya tenemos conjuntos de data files. ¿No? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ok, bien. Entonces, esos son los table space fundamentales y básicos que debe tener toda base de datos, al menos en este manejador, ¿no? Ok, entonces la clasificación a nivel general, hay un montón de clasificaciones de table spaces, o muchos criterios para clasificarlos. Entonces, pues vamos a ir revisando esos criterios, ¿no? De cómo podemos irlos clasificando. Entonces, la primerita es pues por el tipo, ¿no? Que puede ser permanente o temporal, como ven, lo viene aquí, ¿no? Permanente o temporal. Permanente que significa, bueno, sus datos, nos interesa conservar todos los datos que tenga a lo largo del tiempo, ¿no? Los datos no expiran, a diferencia de en un table space temporal, ¿no? Sus datos pues viven por un periodo de tiempo y después se eliminan. ¿Ok? Entonces, los permanentes básicamente son aquellos que contienen los datos de las tablas, de los índices, de los datos lob, de que tienen básicamente información final de un usuario, ¿no? Los segmentos son almacenados en data files, como ya vimos. A cada usuario se le asigna un table space por default, fíjense. No sé si les causó un poquito de curiosidad. Ahorita que creamos la tabla de números, ¿cómo supo el manejador que esa tabla la iba a asignar a este table space? Ok, la respuesta es, eso se debe a que cuando el usuario se crea, tampoco le indicamos quién iba a ser su table space, ¿no? Pero eso lo puedo, donde se hace es a nivel default, cuando se crea la base de datos. Por eso es que aquí, ustedes definimos este table space, dice default table space users. El table space por default es el que se utilizaría para almacenar los datos de todos los usuarios. ¿Ok? Que le pusimos users, ¿no? Meramente es convención el nombre, ¿no? Pero se recomienda que se llame así porque es para almacenar el espacio de los usuarios. Pero le puedo cambiar el nombre si yo quiero, ¿no? Entonces nuestros 10,000 registros que creamos hace rato ahorita están aquí, en este data file. ¿Vale?
Entonces, ¿cómo puedo saber, no? Que cuando se crea esta tabla debo de insertar más bien los datos, los asocio a ese table space. Podemos consultarlo de esta manera. Bien. Estoy en la de... No, necesito estar como sys. Select asterisco from. Vamos a ponerle No, fíjense que sí lo puedo hacer acá. A nivel del usuario. Users. Ok, entonces fíjense, aquí en esta vista, se guarda la información de los table space que tiene asignado este usuario. Si lo ven aquí, ¿no? ¿En dónde se van a guardar sus datos? En users. ¿Qué table space temporal puede ser usado por este usuario? Y lo mismo para el undo. Ok. No, perdón, para el temporal, el undo, no, el temporal, para el espacio temporal. Ok. Entonces ahí están los dos table spaces que se utilizan. Ok. Bueno, eso lo puedo cambiar. Por ejemplo, puedo cambiarlo a nivel del usuario. Cuando el usuario se cree, puede decirle, ¿sabes qué? No quiero que los datos de este usuario se guarden en user, sino los quiero en otro lado. Entonces, cuando se crea el usuario, podemos configurar eso. También se puede configurar a nivel de tabla. Esa tabla que, por ejemplo, acabamos de crear, hay otros parámetros en donde le indico al manejador que los datos de esa tabla no se van a guardar en user, ¿no? Sino se van a guardar en otro, ¿no? En otro table space. O sea, se fijan, lo puedo configurar el table space a diferente nivel. Puede ser a nivel base de datos, ¿no? A nivel usuario e inclusive a nivel tabla, ¿no? Tanto la instrucción create user como create table tienen opciones para cambiar el table space que se utilizará, ¿vale? Bueno. Entonces ya habíamos platicado un poquito. System Table Space es uno de los table space fundamentales y requeridos para que la base opere. Sin este table space, la base no podría levantar. Ok, sin este data file no se podría levantar. Con los otros sí, por ejemplo, no sé, algún table space que esté por acá dañado, eso no implica que la base inicie, ¿no? Con sus respectivas warnings, ¿no? Pero inicie. Ok. Entonces, entre otras cosas que incluye el diccionario de datos, ¿no? Pistas y tablas que contienen información administrativa de la base de datos, ¿no? Y así, el código compilado, etcétera. Entonces, fijan, son cuestiones fundamentales, ¿no? Del propio funcionamiento de la base. Sysaux es, como su nombre indica, es un auxiliar a system. Básicamente, una de las opciones es que todos los componentes adicionales que tenga la base instalada, que no formen parte en sí del core de la base, ¿ok? Se sugiere, ¿no? Que se cree, más bien se sugiere, ¿no? Que todo el espacio que generen estos componentes se guarde en Sysaux, aquí. Una de las razones es para evitar igual contención en este archivo, ¿ok? Porque ya tendríamos demasiado. Les estoy platicando en esta clase, ya les comenté varias veces, ¿no? Lo que es la palabrita contención, pero ¿sí recuerdan qué era eso? Cuando varios procesos acaparan como un mismo recurso. Ujú. Todos quieren acceder a este table space y entonces puedo generar ahí problemas de desempeño. Para que no se les olvide, la contención es lo que nos pasa normalmente a fin de semestre, ¿no? Todos nuestros grupos, nuestras materias nos atacan, ¿no? A nosotros como estudiantes.
y queremos atender a todos, ¿no? A todas las materias las queremos atender, pero pues hay veces que tienen demasiada contención, ¿no? Entonces se vuelven lentos, ¿no? No avanzan, ¿ok? Entonces esa es la contención. Bueno. Ok. Undo Table Space, ya habíamos platicado de lo que era Undo, nada más para aquí comentar que pues se recomienda crear un Table Space Undo para almacenar justamente esos datos, ¿no? Si no llegan los datos de Undo. Si no llegara a existir este Table Space, se tendría que utilizar System, pero como les decía, también es mala práctica, ¿no? Ok, en cuanto a los table space temporales, aquí pues no hay mucho que decir. Básicamente pues son se crean para poder crear segmentos temporales, ¿no? ¿Se acuerdan que ya platicamos de lo que era un segmento temporal, ¿no? Ok. ¿Qué se pueden guardar? ¿Qué datos se pueden guardar en un segmento temporal? También creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Resultados intermedios de una sentencia SQL, datos de tablas temporales e índices temporales, ¿no? Lobs temporales, como pueden ver aquí, entre otras cosas, ¿no? Siempre en un temporal su administración pues es automática, ¿no? Y ven aquí sus extensiones son uniformes, están parejitas por el hecho de ser temporal. ¿Ok? Bueno. Por default, cuando se crea una base de datos, se crea un table space temporal, que fue el que configuraron acá en su base también. Se fijan aquí, default temporary table space. Aquí ya lo están definiendo, ¿no? A cada usuario se le asigna un table space temporal, que en realidad pues es el que tenemos, ¿no? El que se generó. Es decir, se comparte, ¿no? Ese table space, que en este caso es temp, ¿no? Ok, ya vimos cómo se obtiene qué table space temporal se está usando, ya sea con users, ¿no? Con users, ¿no? O también podría ser de esta manera, empleando, sacando alguna propiedad de la base de datos. Ok, otra vista interesante de VA Temp Free Space nos sirve para saber qué tanto espacio temporal se ha usado. Ok. De repente puede ser interesante, ¿no? Sobre todo para consultas grandes, largas. ¿Cuánto espacio se ha utilizado aquí? Bueno. Si quisiéramos cambiar el table space, como vamos a ver más adelante, ahorita no me estoy metiendo mucho con sintaxis, ahorita es más concepto, ¿no? Vamos aquí un ejemplito para poder crear un temporary table space. Entonces vean, se utiliza, vamos a ver más adelante que en algunos casos se utiliza alter database y en otros create table space, ¿no? Bueno, preguntas hasta este punto, hasta este momento. Ok, entonces vamos con lo que serían los modos de un table space. Ok, los modos. Quiere decir que ahora podemos clasificar a un table space de acuerdo a los siguientes criterios. Podremos tener table spaces de lectura y escritura. O podemos tener table spaces en línea y fuera de línea. Ok, online o offline. Ok. Entonces creo que por el nombre más o menos ya sabemos qué hacer, ¿no? Table space read write y read only. Bueno, read write significa que los usuarios pueden leer y escribir en él, ¿no? De entrada, vean curiosamente los table space sí, SAUX y los temporales siempre deben ser read write, ¿no? Porque es de uso genérico. No pueden estar solo de lectura. Pero un table space creado por un usuario, pues ese sí podría estar podría estar fuera de línea e inclusive estar como solo de lectura.
¿no? Read-only mode, los usuarios solo pueden leer del table space, no pueden escribir. ¿Ok? Hay veces que, por ejemplo, podríamos crear un table space que apunte a un disco y ese disco es solo de lectura. ¿Ok? Es un table space que a lo mejor no sirve nada más para hacer consultas. Entonces ahí sería un uso práctico, ¿no? Dice aquí que tuviéramos algún CD o DVD con datos y ahí con el data file ahí grabado. Podríamos crearlo, pero como de lectura, ¿no? Que no podemos escribir en el dispositivo. Read only. No, bueno, más bien read write y read only table spaces, entonces. Bueno, creo que no hay mucho más que decir de esta parte. Online y offline, ¿qué es un table space offline y online? Pues básicamente es meramente decir si está activo o no, o si está vivo, ¿no? Para poder acceder a ya sea tanto a lecturas como escrituras, el table space obviamente tendría que ser online. ¿Para qué me serviría esto? Por ejemplo, ¿por qué quisiera pagar un table space? Si está trabajando bien, ¿no? Está funcionando bien. ¿Para qué quiero ponerlo fuera de línea? Básicamente es para cuestiones tal vez de mantenimiento, ¿no? Le van a hacer algo a los data files de ese table space, a lo mejor los van a copiar, los van a renombrar, y mientras hacen eso no quisieran que los usuarios generen datos, ¿no? Porque pues puede ser que sea tarea de mantenimiento que se le esté haciendo al table space pueda ser falle, ¿no? Por cuestión de que se están moviendo datos, ¿no? Muy bien. En algunos casos el propio manejador los pone offline y online de forma automática, como bien dice aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poner un table space offline de forma manual para hacer, como les decía, reparado en mantenimiento o realizar un back recovery. ¿Ok? ¿En qué momento lo hace la base de datos de forma implícita? La base de datos puede poner un table space offline cuando se detecta alguna falla, ¿no? No sé, por ejemplo, dbGreater no pudo escribir en un data file. No sé, a lo mejor durante la escritura le cambiaron los permisos o algo le pasó al data file. ¿Ok? Entonces ahí es donde no se puede escribir, entonces el manejador solito decide poner el table space offline para que pues ya nadie escriba hasta que se resuelva el problema, ¿no? Bueno. ¿Qué otra clasificación tienen los table spaces? También podemos clasificarlos por el tamaño de sus data files. ¿Ok? Dependiendo del tipo de archivo que define, es el tipo de table space. Tenemos dos opciones, que puede ser un big file table space o un small file table space. ¿Ok? Bueno, aunque eso de small no es así como que tan al pie de la letra, ¿no? Pero bueno, es meramente para hacer diferencia con el otro tipo. En unos small file table space, básicamente significa que el table space puede tener asociado a uno o más data files. ¿Ok? Esta configuración es la que más común se utiliza, ¿no? Fíjense aquí lo que dice, cada uno de los archivos pueden contener aproximadamente 4 millones de bloques en un small. Por eso les decía, pues eso de small, pues no es tan small, ¿no? Porque puede tener hasta 4 millones de bloques. ¿Ok? Este tipo de archivos. ¿Vale? O sea, 2 a la 22. Bueno, entonces es el que más se utiliza, les decía, puedo tener asociados varios table spaces, perdón, varios data files al mismo table space. Aquí estaría nuestro table space y si yo quiero, puedo tener varios data files. ¿Ok? Cosa que no ocurre con la siguiente clasificación, o un big file table space.
en un big file la restricción es que debe ser un solo archivo. Un solo archivo o data file temporal. Ok. Bueno, ¿por qué quisiéramos crear un big file? Porque normalmente son archivos, pero bastante grandes, ¿no? Uno solo. ¿Vale? Que podemos tener bloques hasta de 4 gigas, ¿no? Entonces son bastante grandes. Bueno, ¿por qué digamos, se hace esta funcionalidad? Hay veces que tenemos restricción del número total de data files, sobre todo por sistema operativo. O sea, nos pone límites de hasta cuántos archivos abiertos podemos tener cuando la base está operando. Entonces, si creamos demasiados tables, data files, pues van a estar abiertos todo el tiempo, ¿no? Bueno. Beneficios. ¿Qué beneficios tiene un big file? Pues ya, más o menos estamos platicando, ¿no? Al ser más grande, pues obviamente tiene una mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Tenemos limitantes en cuanto a la cantidad de archivos que pueden existir. Entonces, al ser aquí un solo archivo, aunque sea grande, pues nos ayuda, ¿no? A quitar ese problemita si llegara a suceder. Que ya no podemos crear más small, o más data files, ¿no? Para un table space tipo small, por ejemplo. Ok. Bueno, otra cosa, un big file puede tener bloques obviamente más grandes, ¿no? Bloques más grandes, entonces puede ser útil para almacenar cosas como, por ejemplo, datos binarios, ¿no? Entre otros. Los objetos log sería interesante, ¿no? O un caso a lo mejor ilustrativo. Muy bien, entonces básicamente eso es en cuanto a big file. Otra ventaja, pues, es la administración, ¿no? Entre menos archivos, menos que administrar, y eso, pues, simplifica la administración. Simplifica, ¿no? su mantenimiento. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Entonces ya vimos hasta ahorita, ¿no? Varias clasificaciones, que si está online, que si está offline, que si es de lectura, que si es de escritura, ¿no? Por su tipo de archivo puede ser que dijimos su small table space o big file table space. ¿Ok? Y bueno, antes de seguir, podríamos ahora hacer una pequeña consulta en el diccionario y vamos a explorar, ¿no? ¿Qué table space tenemos? Entonces, ahorita lo vimos a nivel de la instrucción create database, ¿no? Que es donde vimos ahí los table space, pero pues los podemos consultar en el diccionario. Select asterisco from DBA table space, creo que es en singular, o no, en plural. No existe. ¿Cómo se llama la tabla? Table spaces. Ya vi qué está pasando. No la encuentra porque estoy con la sesión del usuario Jorge 0401, si lo ven. Y con ella no tengo permisos, obviamente, para acceder a estas vistas. Entonces lo tengo que hacer como si. Muy bien, y pues aquí tienen, ¿no? Los table space que hasta ahorita tiene nuestra base, como pues ya saben, ¿no? Son los mismos que crearon desde la instrucción create database, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver? El tamaño del bloque, que es el mismo para todos. Las extensiones, ¿no? Que hasta ahorita tienen.
Y otras columnas, ¿no? Que más adelante las vamos a ver. Por ejemplo, vean aquí, dice que el table space está online, ¿no? Vean, dice, este table space está online, es permanente. Vamos a ver otras banderas, por ejemplo, si este table space está produciendo datos de redo, su tipo de administración, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos toda la información de los table spaces. Bueno, otras configuraciones que podríamos hacer. Compresión de datos en un table space, por ejemplo. Esto pues sería útil, ¿no? Si ya nos andamos quedando sin espacio, de repente podríamos aplicar ahí alguna cuestión de compresión de datos para reducir el espacio que se ocupa en un table space, ¿no? El tipo de compresión que se puede especificar, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante cuando creamos el table space, se puede configurar estas opciones, ¿no? Si queremos o no hacer una compresión de datos. Algo como esto. Ok, create table space, default row store, compress, ¿no? Advanced. Son los algoritmos que se pueden usar para comprimir datos. Así como podemos comprimir, también podríamos cifrar los datos. Esto sobre todo por seguridad, ¿no? Hay veces tenemos esos requerimientos, ¿no? Del cifrado de datos. Oye, es peligroso, ¿no? Que tengas, no sé, datos sensibles de los clientes, tal vez sus números de tarjeta, a lo mejor hasta su dirección, y podemos decidir, ¿sabes qué? Pues vamos a cifrar todo este table space, ¿no? Básicamente por cuestiones de seguridad. Entonces, aquí se explica más o menos en qué consiste eso de cómo se configura, ¿no? Más bien, qué tendríamos que hacer para habilitar el modo seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, básicamente el cifrado se hace con un concepto que se le llama Transparent Data Encryption, ¿ok? ¿Qué hace ese concepto o para qué se utiliza? Uno dice, se crea un keystore. Ese keystore, como su nombre indica, es una especie de contenedor de llaves de muestra de cifrado. ¿Ok? Cuando se abre este keystore, ¿no? Estará disponible para que todas las sesiones ya puedan hacer uso pues de los datos que contiene este table space cifrado, ¿no? Bueno. Hay varios algoritmos, ¿no? Para hacer este tipo de cifrado, que pueden ser estos 5 que ven aquí. Pregunta, ¿si me siguen escuchando bien? ¿No se cortó la llamada? La sesión de Zoom. No, se escucha Ok, todavía es bien. que se acaba de ir la luz aquí, pero parece que está todo bien. Ok. Bueno, el que se utiliza por default es para hacer el cifrado. Ok. Por ejemplo, aquí en su proyecto final ustedes pueden proponer algo así. Decidimos crear un table space para guardar ciertos datos que son sensibles para el usuario. Entonces, pudieran crearse un table space independiente para guardar esos datos y los cifran, ¿no? Eso les da mayor seguridad, mayor confianza a sus usuarios, ¿no? De que sus datos sensibles están protegidos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se vería, por ejemplo, el código para crear un table space con cifrado? Primero hay que hacer una cosa que se le llama abrir un wallet. Un wallet es como una cartera, ¿no? En donde se tiene que inicializar, se tiene que abrir para poder hacer uso del cifrado, ¿no? Y bueno, después vean cuál es la sintaxis para crear este tipo de table space, ¿no? Ponen la palabra encryption using el algoritmo y que se encripte, ¿no? Bueno.
¿Dudas en cuanto a estas primeras opciones? ¿Todo bien, más o menos? Ya vimos cifrado, ya vimos compresión de datos. La clasificación por el tamaño o por el número de sus archivos y los modos. Profe, ¿el wallet es similar al Keystore que mencionó o son conceptos diferentes? Son conceptos distintos. Ok, son conceptos, son dos cosas diferentes. Ah, Ok, el wallet, gracias. digamos, puedes visualizarlo como una especie de contenedor de credenciales, ¿no? O en general configuraciones que se usan para implementar seguridad, ¿no? Por ejemplo, para conectarte de forma segura a tu instancia. Y el Keystore en este caso es especial para cuestiones de cifrado, nada más. Ok. Sí, ya más claro. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces podrían, les digo, considerar esta opción como parte de las cosas para su proyecto final, no parte de las configuraciones. Ok, bueno. Administración de table spaces. Vamos a ver qué cosas normalmente se hace cuando se administran. Antes de pasar a eso, quisiera comentarles. En la práctica ya normalmente los table spaces, ¿cómo se utilizan? Y esto es algo que también les puede servir mucho para el proyecto final. Nosotros tenemos ahorita el concepto de una base de datos y de una instancia. Ok. Entonces aquí está nuestra instancia. Bueno, aquí quise poner la I, pero no sé qué dibujé. Y aquí nuestra base de datos, ¿no? En una instancia, más bien en un servidor, podríamos tener varias bases de datos, ¿no? Y dentro de una base de datos podríamos crear varios table spaces. ¿Por qué quisieran crear varios table spaces? Aparte de por cuestiones de desempeño, también por cuestiones de mantenimiento y de diseño. Imagínense que tienen aquí en este server otra base de datos, así como ahorita nosotros, ¿no? Que tenemos 2 o hasta más, hasta 3. Depende cada empresa, ¿no? Entonces, otra más bien de lo que se hace es que a lo mejor tenemos aquí una aplicación que corre en en el mismo server y otra aplicación, ¿no? Cuando tenemos varias aplicaciones corriendo en la misma instancia, por ejemplo, puede ser de utilidad que se generen un table space, al menos, para cada aplicación. ¿Ok? Entonces, eso nos da la idea, es como si estuviéramos dividiendo la base en pedacitos. Si tenemos varios table space y cada uno se encarga, digamos, de cierta parte, ¿no? Una cosa así, no sé. A lo mejor si es una aplicación 1 y esta es otra aplicación. Si no hay mucha relación entre ellos, entonces podríamos, ¿qué hacer? Crear varios table space, asignarle sus propios data files a cada una. Y si, por ejemplo, este table space requiere mantenimiento o algo le pasa, pues la otra parte ni se entera, ¿no? O sea, queda independiente. Entonces, esto nos da la posibilidad, ¿no? Si de repente el table space de una aplicación falla, pues nada más se muere esa partecita de la base, pero ya no le afectamos al otro table space, ¿no? Que pudiera ser para cosas más importantes.
Entonces, en su proyecto final también sería interesante que propusieran qué table spaces consideran, ¿no? Basado en la funcionalidad, ¿no? En módulos o en criterios similares. Esto también vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Bueno. Entonces, básicamente esto es lo que lo que les estaba ahorita comentando, ¿no? Vamos a leerlo para que quede claro, ¿no? Esta parte de uso de múltiples table spaces, ¿ok? Vamos a hacer una dinámica un poquito distinta. ¿Les parece si me ayudan a leer? Porque estos puntos, pues sí es más como de leerlos y platicarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿quién quiere leer el primer punto? Vamos a leer de dos en dos, 2 puntos, 1 y así sucesivamente. Yo empiezo. Adelante. Ofrecen una mayor flexibilidad para realizar diversas operaciones en la base de datos. Ok, el siguiente. Permite separar los datos de los usuarios finales con los datos de diccionario. Ok. Seguimos con los otros dos. ¿Leo todos o...? Alguien más, a ver si quiere, no sé, ¿quién dice yo? A ver. Permiten asignar los datos de diversas aplicaciones a su propio table space, evitando así la dependencia de un mismo table space para varias aplicaciones. Si el table space Ajá. compartido falla, fallan todas las aplicaciones. Ajá. Que es justo lo que les acabo de decir, ¿no? Si tenemos una base de datos instalada y tenemos varios table spaces, a lo mejor uno o dos se le asignan a la aplicación 1 y el 3 y el 4 a la aplicación 2. Eso podemos verlo como si tuviéramos varias basecitas, ¿no? Aunque nada más fuera una, pero están divididas por aplicación. Entonces, si algo le pasa o le falla a los data files de esta parte, pues sí vamos a tener ahí, no vamos a poder usar la base para esta parte, pero para la otra sí, porque es independiente, tiene también sus propias particiones, no sé, sus propios table spaces, y eso hace que trabaje de forma independiente, ¿no? Mientras se arregla la otra parte que no está funcionando por alguna razón, ¿no? Ok, seguimos con las siguientes, estos 2 puntos. No, eran ¿qué? Me quedaba otro, creo. Estos, ¿no? Que ya, no, es cierto, es que te faltó leer ¿verdad? Sí, el de Adelante. almacenar diferentes data files en diferentes table space y en diferentes discos, mejora las operaciones IO y reduce contención. Reduce contención. Ese es otro punto interesante, ¿no? Al crear un table space me da la posibilidad de crear de asignarle data file diferentes y al ser data file diferente también podría darse el caso de que ese data file esté en un disco distinto, ¿no? Creo que ese diagramita ya lo habíamos medio dibujado aquí, si no ahorita rápido. Si una base de datos tiene un table space 1, un table space 2 y así sucesivamente, aquí lo puedo asignar a un data file 1, por ejemplo. A un data file 2. Inclusive también aquí a otro si quieren. Data file 3. Y así sucesivamente. Entonces, de aquí a su vez podríamos utilizar un disco o inclusive particionarlo. Si ese disco está particionado, por ejemplo, así, puedo asignar cada uno de estos table spaces a una partición distinta. Y si se puede, pues en lugar de tener particiones así, mejor un disco grande para todo, ¿no? Entonces, esto me implica bastantes mejoras en desempeño, ¿no? Ya no tengo dependencia de un solo recurso.
puedo incrementar un poco la cuestión del paralelismo. ¿Vale? Ok, bien, entonces vamos a leer en dónde nos quedamos. En este punto, ¿no? Sí, a ver, la administración y configuración se realiza por cada table space de forma independiente. Ujú. Esto permite contar con diversos escenarios de optimización propios de cada conjunto de datos. Ok, o sea, podríamos tener conceptos como High Update Activity, ¿no? Read Only Activity, Temporary Storage, ¿no? No sé, imagínense un escenario. Tenemos el sistema de inscripción de los alumnos y por el otro lado la aplicación de actualización de datos de los profesores. ¿Están de acuerdo que, por ejemplo, durante las inscripciones, pues el sistema de inscripciones está muy pesado, está muy cargado, ¿no? Y por el otro lado está la aplicación de los profesores, que pues esa no tiene tanta demanda. Al tener esas aplicaciones corriendo en la misma base, en el mismo server, pero si tenemos una división de table space por aplicación, entonces, digamos, lo que se esté haciendo en la de los alumnos no impacta en lo que se está haciendo de los profesores, ¿no? En ambas. Entonces, eso ayuda, ¿no? A que una aplicación que está causando o teniendo una demanda de peticiones fuerte no impacte demasiado en las demás, ¿no? Muy bien. ¿Le podemos leer el que sigue, porfa? Posibilidad de realizar backups por table space. Ajá, eso también es interesante. En lugar de hacer un backup de toda la base, si la tengo organizada por table spaces, puedo hacer backups por cada uno de ellos. Y eso puede que reduzca tiempos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Los siguientes puntos, sería este. ¿Quién dice yo? Yo puedo. Adelante. Disponibilidad a nivel de table spaces. Si un table space está en modo offline, los demás no se afectan, continúan en modo online. Eso es también interesante, ¿no? Si tenemos un solo table, imagínense si ponemos offline al table space users. ¿Qué creen que va a pasar? Pues que ningún usuario va a poder hacer uso de ese table space. No va a poder guardar sus registros, no va a poder consultarlos, tal vez, ¿no? Entonces, pues prácticamente la base estaría detenida, ¿no? No puede hacer nada, prácticamente. Pero si está dividida en table space, entonces, lo único que se va a afectar, pues sería el table space que está fuera de línea, ¿no? Los demás siguen operando normal. Es otra ventaja. Ok, seguimos con siguiente punto, ¿no? Posibilidad de contar con table spaces transportables. Ujú. El table space se puede copiar o mover a otra base de datos, inclusive a otro sistema operativo. Esta técnica es mucho más rápida con relación a la copia individual de los objetos que contiene, ya que la copia se realiza a nivel físico. Copiando sus data files, muy bien. Imagínense que les piden hacer una migración, una copia tal cual de un conjunto de tablas. ¿Ok? Y son grandes tal vez, ¿no? De miles y miles o millones de registros. La forma más simple, a lo mejor que pensarían en cómo se haría eso, sería mejor hacer un export de los datos, tal vez en archivos SQL y luego los insertan en la otra, ¿no? Pero eso es muy lento, ¿no? Es lento que tiene que estar generando código SQL y luego en la otra estarlo parseando y insertándolo. Entonces se vuelve un relajo, ¿no? Pero se puede hacer a nivel físico. O sea, supongan que estos son dos table spaces. Ok,
Espérame. Aquí. Ok, tienen dos table spaces, por ejemplo. Más bien sería el escenario 2, la tabla origen y la tabla destino, pero estamos en diferentes servidores, ¿no? El origen y dos servidores. Entonces, si ustedes quieren hacer una copia de un lugar a otro, lo que pueden hacer es, si todas las tablas a lo mejor son varias, están en el mismo table space, tal cual agarramos los data files de este table space y los copiamos para acá a nivel físico y los podemos poner en online en la otra base. ¿Ok? Entonces, el copiar todos los data files, pues es mucho más rápido hacerlo vía SQL, ¿no? Vía el modelo relacional. Entonces, pues esa es también otra ventaja, ¿no? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces nada más para completar la idea sería, pues sí, ya con todas estas ventajas dirán, pues está padre, ¿no? Vamos a crear muchos table spaces. O sea, tampoco hay que irnos de ese lado, ¿no? La sugerencia es crear los mínimos, los mínimos, o sea, que resuelvan las necesidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre más table space también te aumenta también más la chamba de administrar. ¿Ok? Y también a nivel hacia abajo, ¿no? Asignar el mínimo número posible de data files al table space. O sea, también pocos table spaces y de ser posible con uno nada más, ¿no? También no es así de crear table space a lo loco, ¿no? Básicamente que realmente se justifique, ¿no? Que quieran mantener cosas en paralelo respecto a otras aplicaciones. Bueno, pues si quieren le dejamos hasta aquí, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir revisando el siguiente miércoles cosas teóricas y también ya viene algo de práctica, ¿no? Aquí también hay bastantes cosas por ilustrar, ¿no? Sale, chicos, entonces si no hay más dudas, nos estamos escuchando el miércoles. ¿Preguntas? ¿Nada? No, todo bien. No, Bueno, cuídense, nos estamos conectando el miércoles. hasta luego. Sale, buen día, Bye, profe. buen día. Hasta luego, Hasta luego. profe. Bye, buen día, hasta luego. Profe.